cortesía, lo hago de corazón. Daros las gracias a vosotros. Yo creo que sin vosotros las cárceles serían peor. Yo, en mi experiencia, pues os he visto y me he apoyado a veces en vosotros y, por tanto, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, no es cortesía, es de corazón. Bueno, dicho esto, yo hoy quisiera hacer un trabajo un poquito de reflexión intelectual. Estamos muy acostumbrados, cuando trabajamos con el mundo penitenciario, a buscar siempre mejoras en la situación en la que se encuentran los presos. La verdad es que cuando Raquel hablaba de mi época de vigilancia penitenciaria, bueno, para mí aquello fue grandioso, porque me di cuenta de todo lo que se podía hacer. No os podéis imaginar la cantidad de cosas que hicimos, ¿eh? Ella se refiere, yo me acuerdo muy bien cuando yo le dije al director, digo, mira, estas celdas se cierran. Y él me dijo, ¿y dónde está en la ley que un juez de vigilancia penitenciaria lo pueda hacer? Y yo, está en que el juez de vigilancia tiene que defender los derechos de todos los presos. Y las celdas de castigo eran absolutamente inhumanas. Y dije, hay que cerrarlas. Y se cerraron. Es decir, ¿había alguna ley que dijera no? Pero había la general, la importante. Y moviéndonos en ese ámbito, pues yo qué sé, la cantidad de cosas que hice. La verdad es que fue fantástico, ¿no? Yo a veces cuando lo recuerdo, pues soy muy consciente de todo lo que se puede hacer. Pero hoy, fijaros, voy a dar un poquito un salto. Y no voy a hablar tanto de lo que se puede hacer para mejorar la prisión, sino de lo que podemos hacer para empezar a cuestionar que la pena de cárcel sea la pena reina en la que se basa el derecho penal, ¿no? Y voy a empezar haciendo una cita de Victoria Kent. Todos sabéis que Victoria Kent es la gran reformadora de las prisiones. Estamos en la época de la República y como la República duró tan poquito, pues lo que hizo Victoria Kent duró muy poquito, pero fue una revolución. El artículo 70, del que ahora tanto sabemos, esa cosa que sobre todo cuando fue el drama terrible del SIDA, a mí me pilló entonces como jueza de vigilancia penitenciaria y era una cosa tremenda, porque mi objetivo era que no murieran solos, que los presos no murieran solos, que morían solos, ¿no? Y ella fue la primera que planteó el que la gente no muriera en la cárcel, planteó los permisos, bueno, fue una verdadera revolucionaria, ¿no? Y bueno, Victoria Kent luego se exila, viene lo que todos sabemos, y ella, yo creo que es hace ya casi, porque el tiempo pasa volando, hace ya casi 60 años, a ella le hacen una entrevista, y ya digo, hace 60 años, ella está exilada en Argentina, y ella dice, las cárceles, tal y como funcionan y tal como están concebidas, hoy son centros de deformación humana y acabarán desapareciendo. Serán sustituidas por clínicas especializadas y talleres de formación profesional. Evidentemente, habrá siempre un cierto número de delincuentes cuya especie terminológica necesite un periodo de aislamiento más o menos prolongado. Pero estas prisiones estarán en manos de personal técnico capaz de poner al recluso en camino de reincorporarse a la sociedad, ¿no? Hace, digamos, casi 60 años, una mujer... Perdonaré. Hace 60 años, una mujer que fue absolutamente experta en el mundo penitenciario y que dio las bases para que después, pues muchísimos años después, en el 79 nada menos, se hiciera la Ley General Penitenciaria apoyada por todo el Congreso, ¿no? Es bueno recordar que en el 79 todos los partidos políticos apoyaron la ley penitenciaria, hubo unanimidad total. Bueno, venía de esta mujer de la República y 60 años antes ella hace una prospección de futuro y vamos a ir hacia esa prospección de futuro. ¿Debe desaparecer la pena de cárcel? ¿Debe quedar absolutamente residual en la estructura del derecho penal? Claro, cuando estamos en la prisión, cuando intentamos mejorar las condiciones de vida de las personas que están presas, nos damos cuenta que muchos de ellos, por ejemplo, son enfermos mentales. Lo sabéis de sobra. Y uno dice, ¿y cómo siendo enfermos mentales han pasado por el cedazo de la justicia y siguen aquí como si fueran personas que tuvieran todas sus capacidades? Yo recuerdo estando en la audiencia un día y estaba viendo un recurso de apelación y afortunadamente yo creo que hubo una cosa muy buena cuando en los juicios empezamos a grabarlos, porque al grabar los juicios, cuando lo veías en apelación, no solamente veías como antes un acta con 4 casillas, dice, no sé, no, veías el vídeo, ¿no? Y yo estoy en apelación, estoy viendo ese recurso y veo a este muchacho está mal, este muchacho tiene una demencia impresionante y entonces
antes que nada, llamé a la cárcel, estaba en Extremera. Hablé con el director, digo, mire, soy una magistrada, estoy viendo una apelación y estoy viendo que en la instancia han condenado a una persona que no tiene capacidad mental, y me dijeron en la cárcel, menos mal que alguien se da cuenta. Nosotros decíamos, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Bueno, pues esto pasa. Es decir, de alguna manera, cuando estás en la prisión te das cuenta que si en la justicia no se hace lo que se debe, lo que se puede hacer en la prisión es mucho, porque en todas partes podemos hacer mucho para mejorar, pero tenemos unos límites de unas penas absurdas, deshumanizadas, no adecuadas, etcétera. Y por eso a mí me parece que lo que yo quisiera es, venga, pensemos si realmente la pena de cárcel vale o no vale. ¿Para qué? Para dos cosas que nos han dicho que valía siempre. Lo primero, para asustar. Ya sabéis que en el derecho se dice ese término así un poco confusito de la prevención general. La cárcel vale para asustar, para decir, oye, que si haces tal cosa te vas a ir a la trena, ¿no? Vale para asustar y vale también para cambiar la conducta de las personas que han cometido un delito. Es interesante recordar que la pena de cárcel es un invento de la humanidad. La humanidad ha ido haciendo muchos inventos sociales. Yo, si alguna vez tenéis curiosidad, os recomendaría un librito delicioso que se llama La invención de los derechos humanos. Es posible que no lo encontréis porque yo creo que está agotado, pero lo bueno de internet es que está en PDF y entonces lo podéis encontrar. Entonces es una profesora californiana que explica cómo se consigue, por qué el ser humano inventa los derechos humanos, ¿no? Cómo, lo explica muy bien, un incremento de la empatía obliga a que los seres humanos empiezan más a verse unos como unos mismos, es decir, empieza a generalizarse la empatía en ese momento, ¿no? Estamos hablando en el principio del siglo XVIII, ¿no? Empieza a generarse la empatía, ¿no? Bueno, pues dentro de ese mundo en el que en el siglo XVIII se empiezan, bueno, está fundamentalmente la cuestión de la pena de muerte, se cuestiona la pena de muerte, se cuestiona la tortura. Estamos con ese jovencísimo abogado que era ese italiano Beccaria, que está muy influido por todo ese ambiente, porque es bonito cuando la profesora californiana explica cómo se cuajan los derechos humanos. Ella explica cómo las circunstancias sociales van cambiando, ¿no? En aquellos entonces ha habido un caso que ha sido escandaloso en Francia. Es un caso que se tortura hasta la muerte a una persona para que se haga responsable del asesinato de su hijo, y luego todo el mundo sabe que eso es mentira. Y eso crea un escándalo tremendo. Cuando nosotros ahora pensamos en los escándalos que vivimos, pues cuando pasa algo como lo de Marta del Castillo, o cuando pasan unas violaciones absolutamente escandalosas, todo eso, aunque parezca que no, son hechos que hacen reflexionar a la sociedad, ¿no? Y en ese contexto es muy bonito y muy interesante. Bueno, igual si me paso contando cosas de estas me lo decís, es que yo soy muy de charlar de estas cosas, ¿no? Voltaire hace, fijaros, estamos en el 1700 y pico, pero hace como una coestación general, es decir, hoy diríamos, hace como una especie de un tuit colectivo para que la gente se consiga que se indemnice a esa familia en la que ha sido asesinado el padre de una manera absolutamente injusta y brutal, ¿no? Bueno, pues en ese contexto es cuando por primera vez empieza a surgir la pena de cárcel, que se dice, bueno, hasta ahora la cárcel no existía nada más que para estar custodiados un poquito, para después hacerles sufrir, porque lo que se pensaba siempre es que el castigo que merecía a quien cometían delitos era sufrimiento, 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 y de pronto surge esa buena realidad, estupendo, es un paso. La humanidad siempre avanza, siempre, siempre, aunque nos parezca mentira, y el gran paso, el gran avance es la cárcel. ¿Y la cárcel para qué? ¿Para estar fastidiados? No. Para estar apartados, para que el apartamiento nos permita cambiar. Entonces vienen los grandes pedagogos que son, digamos, ya del siglo XIX. Es maravilloso la cantidad de congresos penitenciarios que hay en ese momento. Es fantástico lo que dicen, no solamente, por supuesto, nuestra Concepción Arenal, sino otros penalistas de todo el mundo, en el que están reflexionando. Fijaros ahora, ¿hay congresos de derecho penitenciario en el mundo? ¿Se habla del derecho penitenciario de manera general? No. Es un momento en el que, sin más, aquello ha quedado ya como, digamos, cosificado, ¿no? Y en esa cosificación es donde yo quiero que pensemos. Y digamos, vamos a evaluar si la pena de cárcel vale para asustar muchísimo a la gente y por tanto que no cometa delitos, y para que los que han cometido una vez no lo vuelvan a cometer, ¿no?
Bueno, evaluar para mí es algo imprescindible y va relacionado con la democracia. Desde hace muchísimo tiempo yo siempre insisto en que las leyes se evalúen. Se dicta una ley, ¿vale? ¿Para qué ha valido esa ley? ¿En qué ha servido? ¿Ha mejorado? ¿Valía para lo que queríamos? Bueno, pues yo creo que después casi de 3 siglos en los que el sistema penal se basa fundamentalmente en la cárcel, ha llegado un momento en que deberíamos empezar a cuestionar si ese es realmente lo que queremos. Bueno, primera cuestión. ¿Cómo podemos saber si la cárcel ha valido para que se disminuyan los delitos en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema muy interesante y es estudiar, ver todo lo que las personas que investigan hacen comparaciones entre el nivel de delincuencia que podía haber al principio del siglo XX, por ejemplo, y el que hay ahora en el mundo, ¿no? Y eso nos da unos resultados, aunque parezca lo contrario, positivos. Fijaros que tenemos 2 fuentes, ¿no? En principio es muy difícil saber porque no teníamos los datos que tenemos ahora, ¿no? Pero hay unos datos muy curiosos y muy interesantes que son todos los datos de las audiencias penales a lo largo de todo el siglo XIX y primeros del XX. Entonces ha habido un investigador que se ha dedicado a recoger los datos y ver y tal. Bueno, pues en esa medida, primero, en el mundo en general, también han hecho otros pensadores y otros investigadores sociales análisis y han podido ver que hay una grandísima disminución en el mundo a partir del siglo XVIII hasta nuestros días del número de homicidios. Solamente tenemos ese dato, homicidios. Pero es bueno tener un dato que es la clave para mí del odio más profundo que tiene la sociedad al delito. Porque si el delito por esencia es el mal, no hay mal peor que el que le quiten la vida a alguien, ¿no? Y por eso la referencia al número de homicidios me parece válida para aceptar que efectivamente se ha producido en estos últimos siglos una gran disminución, ¿no? Hay algún dato que me parece que son interesantes y que me voy a permitir dároslo, ¿no? Porque fijaros, en este momento España, el nivel que tiene de homicidios siempre es por 100.000 habitantes. El dato siempre es por 100.000 habitantes. Es 0,61, es decir, menos de 1 por 100.000 habitantes, ¿no? ¿Qué pasaba pues en el 1908, el 1910? Pues por ejemplo en el 1900 el nivel era 5,2 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, que la disminución es absolutamente sensible, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos 6,81 por 100.000 habitantes, ¿no? Estados Unidos ha disminuido en relación con otras épocas, ¿no? Y tenemos situaciones muy dramáticas y muy tristes, como por ejemplo en Sudáfrica, que es un tema apasionante, ver todo lo que ha pasado allí y ver que tendríamos un 30% por 100.000 habitantes, ¿no? Es decir, que se ve la gran diferencia del mundo. Entonces, ¿qué dicen los investigadores? ¿A qué se debe esto? Y casi todos coinciden, se deben a que ha mejorado la educación, han mejorado las condiciones sociales, han mejorado los sistemas políticos. Nadie hace referencia a que esto sea una victoria de la cárcel. Es una victoria de mejor vivir, de empezar a reconocer derechos, de hacer la educación universal. Fijaros que la educación universal es relativamente reciente. Cuando vais por la Cuesta Moyano, desde la Cuesta Moyano, está bien recordar que la ley Moyano es la ley que se dicta en España haciendo obligatoria la educación. Si no me equivoco, es en el 1857. Y ahí, y relaciono esto con la evaluación, y luego ya vamos a ir volviendo a otras cosas, relacionando esto con la evaluación, es precisamente Concepción Arenal, que es, yo creo, una de las filósofas y sociólogas mejores de los últimos tiempos de nuestro país, quien hace una evaluación interesantísima. A ella la dan un premio además por hacer una evaluación sobre la situación de la enseñanza. Y ella dice, sí, muy bien, hay una ley de enseñanza obligatoria, pero ¿qué pasa? Que no se han puesto escuelas, que a los maestros no les pagan, que los maestros no han pasado el grado correspondiente para tener la capacidad necesaria. Y ella va analizando números y tal. Dice, ¿cuántas escuelas no se pagan a los maestros? No sé cuántas, no sé qué. Y dice, entonces, ¿para qué valen las leyes? Está hablando de la necesidad de la evaluación. Ya sé que evaluar algo tan grande, tan complejo, como para qué está sirviendo en el mundo en la idea de la cárcel en sus 2 vertientes,
pues se nos puede escapar en líneas generales porque es demasiado. Pero quizá tener una cierta idea de que es imprescindible empezar a crear organismos de investigación en esta materia. Vosotros veis que hay organismos de investigación para todo, ¿no? Pero no para esto, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo, me parece muy interesante el que sí que hay países que hay estos centros de investigación. En Estados Unidos hay un centro de investigación permanente sobre la eficacia del derecho penal. Y entonces luego hablaré un poco de las cosas que hacen por allí, pero me parece interesante. Yo creo que tenemos que empezar a suscitar reflexiones encaminadas a ver qué es en general lo que está pasando. En líneas generales, nosotros lo que a partir de ahí se nos viene clarísimo, es decir, bueno, pues quizás si empezamos a ver que el planteamiento fundamental de la cárcel no ha sido el determinante para la disminución de los delitos, sin perjuicio de que hemos utilizado un referente pobre, pero muy indicativo como es el homicidio, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué podríamos hacer ahora? Y yo creo que el paso siguiente, que a mí me parece fundamental, es vamos a plantearnos qué queremos investigar y cómo lo vamos a hacer. Y ahí es donde yo doy el paso siguiente, que me parece fundamental, y es que todos sabemos que el ser humano es el elemento determinante de todo, es el protagonista del derecho penal. El derecho penal se basa en el castigo. Y el castigo que hasta ahora se ha planteado en el Código Penal es un castigo, digamos, estandarizado, es un castigo mecanizado, es un castigo a todos por igual, es un castigo en donde el ser humano no está. Y lo que sí sabemos hoy, si nos basamos en la mínima elemento de la pedagogía, pedagogos en el mundo ha habido maravillosos, podemos pensar desde María Montessori a la educación libre, la institución libre de enseñanza, María de Maeztu, cantidad de pedagogos allá en el mundo que nos están diciendo que la educación tiene que ser singular, tiene que estar referida a una persona, no vale hacer educaciones colectivas, entonces el castigo estandarizado no vale. Y todo el sistema penal actual está basado en la estandarización del castigo. Y claro, pues es inútil, lo sabemos, ¿no? Fijaros que a mí me sorprendió mucho cuando en el año 1983 hubo un nuevo modelo de Código Penal, que luego quedó en nada, pero se hizo un borrador. Y en ese borrador por primera vez se estableció el informe criminológico. Y los que construyeron ese proyecto de código dijeron: es imprescindible que cada vez que una persona entre en el circuito penal, es decir, se la reproche un delito, se la condene por haberlo cometido, etcétera, haya un informe criminológico individual de esa persona. Es decir, es imprescindible conocer a las personas que juzgamos, es absolutamente imprescindible. Miraros, yo en toda mi experiencia estoy tan convencida de lo que significa la apertura de un ser humano al cambio de actitud en la medida en la que sea conocido y respetado. Yo creo que hay veces que lo que más puede herir a una persona que ha cometido algo es que no importe lo que ha cometido, que sea uno más, que no tenga ninguna importancia, ninguna trascendencia. Yo recuerdo muchísimos de los juicios que yo he tenido y recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo una cosa que a mí me parecía muy importante, porque cada detalle del proceso penal está pensado para una estandarización del castigo, todos por igual, frialdad, frialdad, frialdad. Y sin embargo todos sabemos que para que el castigo sea útil es necesario todo lo contrario: cercanía, empatía, singularización, dos caminos. Estamos, por ejemplo, en una sala de justicia, un día de juicios, y ya sabéis lo que pasa, pues como nos ha pasado aquí, que primero llegan unos, llegan otros, y muchas veces en mi tribunal éramos muy puntuales, yo lo soy, y entonces a la hora en punto estábamos, pero hay veces que no había venido el ordenador, otras veces resulta que la secretaria se había retrasado, otras veces, bueno, había circunstancias, ¿no? Yo me acuerdo de esa imagen, estar en el tribunal, estamos en la audiencia, sesión 17, y está el preso que ha venido y está enfrente y nos mira, ¿no? Y yo siempre decía: buenos días, ¿le parece que hablemos un poquito mientras que esperamos al juicio? Porque ya que estamos aquí tardando, pues bueno, vamos a hablar un poco. ¿Qué tal en la cárcel?
Claro, se quedaban absolutamente noqueados, ¿no? Bueno, digo, es para aprovechar, porque si no, mire, estamos hablando en tribunal entre nosotros y usted dirá que qué mala educación, ¿no? Porque objetivamente es una mala educación. Y bueno, pues decían lo que les parecía, pero bueno, en general, claro, eso fue algo que poco a poco se va implantando, y yo tengo uno de los recuerdos preciosos de mi vida es que cuando yo me jubilé por primera vez, ya sabéis que he estado que me jubilo, que me desjubilo, en fin, pues cuando me jubilé por primera vez tuvimos un caso, el último caso que yo tuve, y vino un periodista, dijo, hombre, Carmena, voy a estar en su último juicio que va a hacer y tal, y entonces era un señor que efectivamente se conformó con la pena y al final se levantó y dijo, bueno, yo quiero que sepan y que todos me escuchen que es un gran honor que me haya condenado usted. ¿Cómo es posible eso? De alguna manera es tan singular. La gente agradece tanto el planteamiento de la personalización, que es la llave, es lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa personalización? Yo creo que es imprescindible volver a la necesidad de... Luego hablaré también de otras posibilidades que son muy interesantes, pero volvamos a recuperar esa idea de que haya un informe personal, que sepamos quién es. Es decir, a mí me ha desesperado en los juicios que he juzgado a gente que no conozco, que no sé quién son, que no sé por qué han hecho lo que han hecho, porque como vosotros sabéis, nunca se le pregunta a nadie por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Es decir, que simplemente se le pregunta en qué día, cómo, bueno, es tremendo. Yo, una de las cosas, otro de los recuerdos que tengo súper nítidos, son esa sensación ridícula que se tiene en los tribunales, esa especie de objetivización. Nosotros vamos a decir si una persona ha sido un asesino o no, dependiendo de la trayectoria que tenga el arma homicida, si iba más bien dirigida al corazón o no, o si iba a la espalda. Si no, a lo mejor si iba mal dirigida se dirá, no ha sido un homicida, ha sido simplemente una agresión, pero si ha dado el corazón ha sido un homicida porque iba bien dirigida, y todos sabemos que eso no tiene nada que ver con la intención en un momento o no de matar. Luego volveremos a eso, que ese es un tema que también me interesa mucho. Pero bueno, reivindiquemos el que tiene que haber personalización en los procesos. La justicia, la aplicación de los castigos no es una máquina de hacer piezas de coches. Es la manera de entender el ser humano al que se le va a aplicar un castigo, para que el castigo sea razonable y le valga para rectificar su conducta. Bueno, en esa medida yo creo que es muy importante el que empecemos a pensar que el informe criminológico nos va a dar datos interesantes, sin duda, pero nos va todavía a ponernos enfrente a una zona profunda de oscuridad, y es que la justicia se hace sin conocer bien cómo funciona el ser humano. Una de las cosas que a mí más me interesa ahora es leer todo lo que están diciendo los neurocientíficos de lo que llaman ellos el círculo de la conciencia. Hay un médico que es el doctor Sigman, que hace mucha divulgación, y él habla mucho de cómo funcionamos el ser humano, cómo tomamos nuestras decisiones que crean el mal y las que crean el bien. Porque hasta hace muy poco de cerebro se sabía nada, pero ahora se empieza a saber mucho. Y empezamos a saber, y algunos neurocientíficos lo dicen, que el círculo de la conciencia no es ni la mitad de claro que queremos desde el punto de vista de los juristas. Los juristas lo que miran es que si ha habido voluntad, si tiene capacidad de conciencia, si no, y seguimos diciendo lo que se decía hace 100 años, para juzgar si alguien ha querido hacer el daño que ha hecho y si ha querido tener todo, digamos, la responsabilidad sobre ese daño, ¿no? Y los científicos empiezan a reconocer que hay una parte de nuestro cerebro que no asimila la imagen que le provoca la acción de una manera inmediata. Y vienen a decir que hay un periodo de tiempo en el que el ser humano reacciona sin que haya una conciencia definitiva de lo que hace, ¿no? Fijaros que en uno de los casos que yo viví, en el que era un caso de los que más me impactaron, porque se trataba de un chico español que además era alto, guapo, era karateca, y además era el hijo único de una madre que le había costado muchísimo tener un hijo, y entonces la madre vivía adorando a aquel muchacho, y bueno, ya digo, era alto, guapo, y este chico pues tiene una pelea con un chico latino, un chico de Puerto Rico, que era bajito, feucho, y bueno, se enfrentan, y el español, como sabía karateca, le deja noqueado.
y el puertorriqueño saca la navaja en un momento determinado con la mala fortuna que le mata en el acto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el juicio fue de una tensión tremendísima, porque era en un barrio de Madrid, estaba todo el mundo allí, la madre estaba desolada, pidiendo justicia a gritos, y bueno, muchas cosas muy interesantes de lo que significa el delito y el dolor que crea, ¿no? Bueno, estaban las dos madres, la madre española y la madre latina, ¿no? Y la madre española, ya digo, estaba desesperada, quiero la pena de muerte para no sé qué y tal. El abogado le decía, no hay pena de muerte, consigamos la pensión permanente, no sé qué y tal y cual. Bueno, de entrada yo me acuerdo que dije, bueno, primero vamos a ver si podemos hacer un poquito de pacificación, ¿no? Y pensé, claro, no sé si vosotros os habéis dado cuenta lo tremendo que es que en los juicios la víctima nunca ve nada, porque la víctima como mucho es un testigo, se la llama al final del juicio, y en el caso de que no sea testigo y pueda ver el juicio desde el primer momento, ve todo de espaldas, porque ve la cara del tribunal pero no ve la cara de la persona que le ha causado ese daño, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, era un juicio conjurado, y le dije a la señora, ¿quiere usted venir y sentarse aquí? No en el estrado, pero al lado, y así usted lo ve de frente y tal. Intentaba quitar un poco de hierro a aquella especie de dolor y odio que había, ¿no? Y la madre de Puerto Rico, pues era una mujer que había venido a España, trabajaba limpiando casas, había tenido que dejar a su hijo allí en Puerto Rico, con los abuelos, y por fin lo había conseguido traer. Y ella lo único que me decía es, júzguelo usted como si fuera un español. Júzguelo usted como si fuera un español, ¿no? Es decir, que veías ahí el dolor inmenso de uno y otro, ¿no? Y claro, cuando se hace el juicio, y el muchacho de Puerto Rico, al final nos dice a todos, y me dice mirándome a mí, de verdad que yo no le quería matar. Claro, ¿qué hizo ese chico? ¿Por qué en un momento determinado clava la navaja en el corazón? ¿De verdad quería matarle? No quería matarle. Y él decía, si yo pudiera evitarlo, si yo ahora pudiera evitarlo, daría mi vida por poderlo evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque no era una reacción consciente, no era una reacción pensada. Es que nos creemos que somos mucho más dueños de nuestra propia conciencia. Y fijaros, ahora os voy a contar una anécdota que tiene que ver con mi propia experiencia, ¿no? Porque, claro, uno piensa, ¿por qué este muchacho abre la navaja? Pues probablemente abre la navaja porque tiene costumbre de abrir la navaja, porque es una manera de defenderse. Él tenía varias cicatrices, porque, bueno, Puerto Rico, pues un chaval de barrio. Probablemente, no sé, ¿qué le pasó? Nadie, ningún médico, ningún experto nos dijo cómo es posible que eso se produzca. ¿Por qué no surge eso en los tribunales, ¿no? Y ahora os cuento yo mi experiencia, lo que me pasó, que os vais a reír, porque un poco de risada. Y un día llego a casa y, bueno, pues llego a casa y eran las 2, una cosa así, entro y tenía que hacer algo en el ordenador, enseguida me siento en el ordenador y tal, y noto unos pasos. Yo vivo en un adosado pequeñito, que como digo yo es un piso puesto de canto, y que no os queréis contar cuando me rompí el tobillo, lo tremendo que es vivir siempre con escaleras. Pero bueno, a mí me encanta, me gusta, yo estoy allí. Entonces yo noto que en las escaleras de arriba hay pisadas, ¿no? Y entonces pues pienso que son mis nietos, que viven cerca, y muchas veces pues entran y tal. Rómulo, Lola, ¿estáis ahí? No me contesta nadie. Pues no sé, serán los de la casa del lado, sigo yo con mi ordenador y de pronto veo bajar a un tío por la escalera. ¿Qué hago yo? Me levanto y le digo, ¿quién eres? ¿Os creéis que eso es normal? Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué le dije yo a este tío quién es? Es la cosa más absurda del mundo. Y eso fue lo que me salió. Yo me levanté, fui a hacer y le dije, ¿quién eres? Y mantuvimos el discurso, que yo luego lo pensé, más estúpido de toda mi vida. Porque él me dice, soy el jardinero. Y yo digo, pero si no tengo jardinero. El chaval era muy joven, era, yo creo que de ascendencia marroquí, un chaval muy guapo, muy joven, y él me dice, soy el jardinero. Y yo digo, pero si no tengo jardinero. Y dice, he venido a cortar el césped. Y yo digo, si no tengo césped. Y entonces en un momento determinado el chaval da un salto de tigre, abre la ventana y salta por la ventana, ¿no? Pero yo dije, no me faltaba más que pedir el carnet de identidad. ¿Cómo es posible que yo pudiera hacer una cosa tan estúpida? No fui en absoluto consciente en ningún momento. Insisto, no sabemos nada de cómo funciona lo que llama precisamente el doctor Sigman el círculo de la conciencia. Nos falta muchísimo. Y por eso en muchísimas ocasiones podemos hundir la vida a personas que no tienen por qué ser responsables de algo que no formó parte de su ser, pero sí formó parte de su proceso de habituación o de costumbre o de educación.
Y ahí quiero ir a otro tema para enlazarlo con algo que me parece definitivo, ¿no? El otro tema es el que todos sabemos que, y cuando Victoria Kent habla de que para algunos tendrá que haber clínicas, estamos hablando de los psicópatas. Todos sabemos que los psicópatas, hay un pequeño librillo que seguro que lo habéis visto y que, vamos, yo hago todo lo posible para enterarme de todas estas cosas, pero no soy experta, no tengo conocimientos médicos y muchas cosas de estas las entiendo regulín. Pero bueno, el libro de Garrido sobre la psicopatía es muy claro, ¿no? Y él habla de los dos grupos de psicópatas que hay, los integrados y los criminales, ¿no? Hay psicópatas que están en el núcleo del crimen y otros que están dirigiendo gobiernos. Sabemos que eso pasa, ¿no? Pero los que dirigen gobiernos, pues de momento no nos hemos metido con ellos, pero sí nos metemos con los que hacen las barbaridades que hacen, ¿no? Yo os aseguro que en todos mis años de jueza he visto juicios de una crueldad increíble, de una pura maldad, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Pues la hay. Y esa maldad es la de un psicópata, yo creo que sí. Yo creo que cuando la maldad es tan absoluta, cuando no se tiene en cuenta para nada al otro, cuando el otro no existe. Ya sabéis que la característica más determinante de la psicopatía es que carecen absolutamente de empatía. El psicópata no tiene ningún tipo de empatía, ningún tipo de compasión, en absoluto, no tiene sentimientos, ¿no? El día de mañana habrá que saber por qué pasa y cómo guía clínicamente cómo se puede abordar. Pero hoy por hoy lo único que sabemos es que aunque es genético, la psicopatía es genética, esa carga genética puede atenuarse con procesos educativos. Y con eso saltamos a lo que para mí me parece que es la clave de las alternativas, después volveremos a otras más concretas, pero de las alternativas a la pena de prisión, ¿no? Tenemos que evitar con todo nuestro esfuerzo que la falta de empatía pueda alimentar a personas que tienen elementos genéticos que les cuesta muchísimo considerar al otro, ¿no? Entonces tenemos que de verdad tomarnos en serio el elemento de la empatía en la educación. En la educación el elemento de la empatía es inexistente. A mí una de las cosas que más me sorprende es que gastemos tanto tiempo con los jóvenes, con los chicos que estamos educando, que gastemos tanto tiempo en explicarles tantas cosas que son importantes, pero que están hoy día no en los libros, sino aquí, en los ordenadores. El otro día, en un podcast que hago, me entrevisté con estudiantes jóvenes y les pregunté, ¿qué consideráis que es absurdo de lo que aprendéis vosotros, ¿no? Y me dijo uno, pues los ríos del Congo, porque yo francamente, ¿para qué necesito saber de los ríos del Congo, no? Bueno, me parecía interesante porque lo que yo quería decirles es que el Congo, entre paréntesis, yo estaba allí y está muy bien y muy bonito, pero el Congo para vosotros ahora está lejos, pero está aquí. Pero lo importante sois vosotros, aprender de vosotros, ¿qué sois vosotros? ¿Qué es vuestra conciencia? ¿Qué son vuestros sentimientos? ¿Cómo profundizáis en la amistad? ¿Cómo profundizáis en el sexo? ¿Qué es el odio? Aprended de vosotros, si vosotros sois vuestra máquina y nadie se preocupa de la máquina. Y claro, si durante la educación no trabajamos en las máquinas que fomentan la humanidad, que hacen posible que la humanidad tenga el nivel de desarrollo que implique que uno es como el otro, ¿no? Perdonadme si soy muy pesada recomendando libros, pero como yo sé que hay momentos en los que a veces viene bien leer libros, hay un libro de una persona que seguramente no os ha llamado nunca la atención. Aquí en Madrid tiene una calle muy grande y muy encuesta, que es Federico Rubio y Galí. Federico Rubio y Galí fue un médico extraordinario, le llamaban el médico de los pobres, por eso tiene una estatua en el Parque del Oeste. Las estatuas las pasamos muy desapercibidas. Yo cuando estaba en el ayuntamiento hicimos una cosa que me gustaba mucho, que era unos días hacíamos Las estatuas hablan, y entonces era un proceso en el que actores iban y hablaban de lo que eran las estatuas y lo que habían hecho las estatuas, porque recorrerlas es precioso, ¿no? Entonces en el Parque del Oeste pues está la de este médico, que es una vida interesantísima, ¿no? Y él cuando era mayor, bueno, para entonces era mayor, esto que os digo yo pues lo hace, yo creo que es en el 1930, una cosa así. Este libro se llama Mis maestros y otros educadores. El libro está en la editorial Renacimiento y a mí me pidieron un prólogo y yo hice un prólogo porque me parecía un libro muy interesante, sobre todo además para los madrileños, ¿no? Entonces él explica por qué la empatía
fue tan determinante para él. Y cómo la empatía es elemento esencial de la formación. Y vuelvo a insistir, la empatía es elemento absolutamente imprescindible de la formación, ¿no? Bueno, pues sabiendo lo que sabemos, vamos al paso siguiente. ¿Qué más podemos hacer? Me gusta mucho lo que han hecho en Estados Unidos. Claro, yo ahí sé lo que he leído. No he estado y no os lo puedo decir cómo pasa allí. Pero me gusta mucho la idea y la sugiero. Luego vamos a hacer un resumen de cómo podemos entrar en el, digamos, en el ámbito de ir sustituyendo la pena de cárcel por otras penas, ¿no? En Estados Unidos, y es un libro que es un libro en inglés, pero también se lee fácil, se llama Good Courts, y dice buenos jueces, buenos juicios. Entonces ellos empiezan a darse cuenta que no se puede estar haciendo castigos en serie, y empiezan a hacer juicios vinculados con barrios, en lo que son los trabajadores sociales, los que conocen a los chavales, los que también los juzgan. Es decir, se juntan jueces y trabajadores que conocen a la gente que se juzga. Se juntan jueces y asociaciones comunitarias de los barrios que saben cuáles son los problemas que hay allí, que saben por qué se producen los delitos que se producen y plantean propuestas alternativas acopladas a la circunstancia en la que están. La verdad es que poco tendríamos que hacer sino dar una especie de pasada a nuestra definición de las penas en el Código, pero yo creo que con estas medidas que os voy a resumir ahora podríamos empezar a dar ese pasito para, igual que los que nos antecedieron en el siglo XVIII fueron capaces de cambiar el castigo como sufrimiento, como el castigo con esperanza para la reinserción, y siguieron manteniendo que de todas maneras la ley hay que cumplir y el castigo hoy por hoy puede ser necesario puesto que hace cambiar una determinada conducta, tuviera otras características determinantes. Y voy a resumir un poco. Primero, imprescindible el informe criminológico. Segundo, imprescindible el que pensemos que la delincuencia se para en la educación. Y sobre todo, que en la educación se puede, por lo menos, yo diría, enjugar algo que es muy difícil en el mundo del crimen, en el mundo del delito, que es la psicopatía. Tercera cuestión, que es imprescindible que haya estructuras de profundización, de investigación en lo que estamos haciendo, que constantemente sepamos qué es lo que estamos haciendo. Y ahí yo propongo una cosa que seguro que os va a parecer bien. Y eso tendríamos que hablarlo con Ángel Luis, porque yo creo que Ángel Luis estaría dispuesto a hacer esto, ¿no? Yo creo que sería imprescindible que cada vez que una persona abandona la cárcel hiciera una encuesta bien hecha, bien dirigida, que dijera: ¿le ha valido la cárcel para algo? ¿Qué es lo que le ha parecido mal? ¿Qué es lo que le ha parecido bien? ¿Cómo han entendido los jueces? Es verdad que Julián Ríos hizo aquellas maravillosas encuestas sobre la situación penitenciaria en las que algo se atisbaba, pero eran más bien planteamientos de carácter general, no tanto relacionados con cómo le condenaron, sino más exclusivamente desde el tema penitenciario, ¿no? Y es imprescindible porque, ¿por qué no queremos conocer qué es lo que ha pasado a esa persona que ha estado en el marco de las instituciones? Yo muchas veces me pregunto que para qué diablos vale el CIS, que si lo leéis en internet, que es el CIS, es el Centro de Investigación Sociológica de nuestro país, y que está todo el día dedicado a saber quién vamos a votar. A mí eso me da igual, yo no tengo ningún interés en que me digan, serán los partidos los que tienen que saber si van a salir bien o mal, pero ¿por qué un centro público se tiene que dedicar a decir si vamos a votar a este otro y no qué pasa con todos los ciudadanos que tienen contacto con la administración? A mí me parece que sería muy bonito y imprescindible el que se hicieran estas encuestas. La encuesta penitenciaria es algo que fue enormemente novedoso cuando Julián lo hizo. Y tan novedoso fue que cuando contaba Raquel un poco lo que fue mi vida en la época penitenciaria, yo nunca me he sentido muy atraída por la enseñanza. Bueno, no sé, nunca me ha gustado mucho la enseñanza, pero estando en vigilancia penitenciaria me pidieron de la Cátedra de Derecho Penal de la Autónoma, de la Complutense, me pidieron que diera un seminario sobre legislación penitenciaria. Y eso me gustó, porque dije, eso, bueno, pues es lo que hago y tal. Entonces me acuerdo que llegué el primer día, tenía como 25 alumnos así, y les pregunté, oye, ¿vosotros conocéis algún preso? Y todos me miraron un poco, pues no. Bueno, pues nada, mira, vamos a hacer un seminario, y este seminario lo vamos a hacer en la cárcel.
y vais a ser la mitad estudiantes, la mitad presos. Y entonces vosotros vais a hablar con ellos y vais a ver ellos cómo viven esas leyes que vosotros estudiáis, y vosotros vais a hablar con ellos y tal. ¡Ah, qué bien, todos encantados! Bueno, entonces yo le dije al director, el director la verdad me sufrió con muchísima resignación, porque yo creo que me temía, madre mía, ya viene Manuela, ¿no? Y entonces yo le decía a José María, mira, he pensado una cosa, ¿qué te parece? Ah, bien, bueno, problema. Digo, pues mira, me buscas, como son, digamos, los muchachos son como 15, 20, me buscas, no tantos, pero 8 o 10 presos y tal. Y efectivamente él me los buscó y llegamos al seminario y todos eran de cuello blanco, vamos, parecían todos empresarios. Digo, pero bueno, ¿qué me has traído? Pues María, esto no tiene sentido. Digo, son chavales los de la universidad, yo quiero que sean chavales como ellos, pues de gotas, de estos, te quiero decir, de los que dan los golpes y todas esas cosas. ¡Ah, qué cosas tienes! Y tal. Es que si no, no tiene sentido. Bueno, me los mandó, porque la verdad es que me llevaba con mucha resignación el director. Y entonces me mandó muchachos y tal, entonces se creó un ambiente estupendo y surgió en ese seminario el hacer una encuesta a toda la cárcel sobre si era verdad o no que se cumplían la legislación penitenciaria, si era verdad que tenían cada uno una celda, no sé qué. Estamos hablando, pues fijaros, del año 90, una cosa así, ¿no? Julián ni había aparecido todavía, ¿no? Bueno, pues la verdad es que había un grupo de radio en la prisión de Carabanchel. El grupo de radio estuvo explicando a todo el mundo que íbamos a hacer eso, que se iba a pasar la encuesta y tal. Bueno, los estudiantes estaban entusiasmados. Conseguimos que nos regalaran muchos bolígrafos para que todo el mundo tuviera un bolígrafo y tal, todo bien. Y de pronto llegó la orden de la Dirección General de Prisiones prohibiendo la encuesta, ¿no? Y prohibían la encuesta con un argumento que decía que nunca se puede preguntar a nadie que está contra su voluntad sobre la situación que está viviendo, ¿no? Y yo dije, qué barbaridad, qué incultura, qué cantidad de miedo tiene muchas veces la administración, qué falta de respeto. Y aquellos estudiantes lo recuerdan, que a veces me los encuentro y me dicen, ¡ay, el seminario que hicimos con usted, el seminario que hicimos contigo, qué maravilla lo que aprendimos! Ellos aprendieron muchísimo y aprendieron la frustración de la cárcel, la irracionalidad de la cárcel. El día que la encuesta estaba prohibida, yo tuve que contener a algunos alumnos que daban una patada al rastrillo cuando salíamos. No, de la patada, hombre, eso nunca se puede hacer, porque estaban absolutamente indignados, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante que hubiera efectivamente esa experiencia. Todo el mundo, cuando saliera en prisión, que hiciera una encuesta en la que planteara la condena. Claro que sí, me podréis decir, se podía hacer esa experiencia en los juzgados también, pero me parece más difícil porque todos sabemos que los juzgados, la singularidad del juzgado está muy atomizada, cada juez hace lo que le parece a pesar de que diga la ley lo que dice, y es muchísimo más difícil, ¿no? A mí me parecería interesantísima. Yo digo que una de las cosas que sí se hace en la audiencia es una encuesta, pero en ese caso se hace una encuesta a los que han sido jurados. Y es muy interesante, pero sería muy interesante que se hiciera una encuesta a los condenados, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo hablar con las personas que he condenado, después de condenarlas, porque me parecía importante. Recuerdo un caso de abuso sexual en la que condenamos a una persona que, bueno, tenía una vida normalizada. Ya sabéis que los abusos sexuales se dan en contextos de personas que tienen la vida normal. Ellos, quiero decir, que no tienen reproche ninguno hasta que pasa lo que pasa, ¿no? Y el hombre me dijo, no, yo de verdad que soy inocente. Yo le dije, bueno, hemos tenido un juicio muy largo, hemos visto todas las pruebas, creo que no es verdad, no me estás diciendo la verdad, y bueno, yo creo que me puedo equivocar, pero es difícil, somos 3 magistrados, lo hemos valorado todo, creo que no nos hemos equivocado, no eres inocente y tienes que ir a la cárcel. Tenía que cumplir una condena de 8 años, abusos sexuales a varias chicas, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿y no me puede dar usted un poco de tiempo para...? Dije, no, mira, hay situaciones muy difíciles en la vida que hay que abordarlas ya, porque conforme más las dejas es peor. Es que a mí me horroriza ir a la cárcel y tal. Dije, mira, para que estés tranquilo, yo te voy a dar el número del juzgado mío, el número personal. Si tú tienes algún problema en la cárcel, me llamas. Yo te garantizo que yo te mando a la cárcel no para que tengas problemas, sino para que tengas capacidad de pensar sobre lo que has hecho y de cambiarte en otra persona, ¿no? Oye, me llamó. Uno de los primeros días estaba muy asustado. Yo hablé con una de las trabajadoras sociales de la prisión, le tranquilizó. Se normalizó. Un día fui a la cárcel a visitarle, me vino a dar las gracias, me tranquilizó.
es imprescindible. Sería buenísimo que hiciéramos esas encuestas sobre cómo ha vivido el juicio, cómo se ha vivido la condena. Mirad, hay tantos casos que yo os podría contar de los juicios en los que ves, por ejemplo, cómo los familiares del acusado no le ayudan porque no quieren aceptar que ha cometido el delito, porque nos hemos metido en la cosa de pensar que un delito lo hace un monstruo, sin plantearnos que lo hace un ser humano, aunque sea un ser humano que en un momento determinado es cruel, pero es un ser humano. Y muchas veces los familiares no ayudan, porque a lo que ayudan es a que siga pensando, a plantear la ficción de lo que no lo ha hecho, ¿no? Y eso sería fantástico que pudiéramos expresarlo en documentos de cualquier tipo, que supiéramos cuál es lo que piensa el condenado, ¿no? Pero como eso lo veo mucho más difícil, pues intentemos hacerlo desde la prisión. Y tercero, busquemos alternativas para cuestionar las maneras de juzgar. Pidamos que en los juicios pueda haber intervención de familiares, intervención de personas de los barrios, intervención de los que les atienden, intervenciones médicas, hablamos los tribunales. En fin, son estas 4 o 5 medidas que yo tengo como la ilusión de proponeros para que entre todos intentemos trabajar una evaluación de lo que significa la pena de cárcel para mejorarla y hacer posible esa especie de profecía que dijo la gran Victoria Kent. Las cárceles tienen que desaparecer. Acabarán convirtiéndose en clínicas, acabarán convirtiéndose en alternativas pedagógicas, acabarán convirtiéndose en talleres de habilidades, pero la cárcel, entendida como hoy la entendemos, debe desaparecer. Nada más, muchas gracias.